Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Año 202 a.C. Escipión y Aníbal se han reunido, se han mirado a los ojos, han hablado y no han llegado a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz han fracasado y ya no hay marcha atrás. Las armas decidirán el destino del Mediterráneo. Lo que vas a vivir hoy es el choque de trenes definitivo. Hoy vas a vivir el momento más épico de la historia de Roma Eterna. A un lado tenemos a Aníbal, gastando su última bala con un ejército lleno de remiendos y mercenarios en los que no confía, y al otro, Publio Cornelio Escipión, con una maquinaria romana confiada, con unos soldados veteranos que buscan redimirse como las legiones de Cannas, dispuesto a demostrar, Escipión, que el alumno ha superado al maestro. Hoy se acaban 16 años de guerra ininterrumpida, hoy se acaban 2 años de relato de Segunda Guerra Púnica, hoy se cierra un ciclo. El premio para el vencedor será el dominio absoluto y el castigo para el vencido, la destrucción o la irrelevancia mundial. Todo o nada. Está a punto de comenzar la batalla de Zama. Te doy la bienvenida a Roma Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 173 de Roma Eterna, 91 de la República, y hoy ha llegado el momento, hoy toca la batalla. Estamos en el 202 a.C. y nos vamos a rebozar cual gorrino en el fango a disfrutar de la batalla de Zama. Prácticamente todo el programa va a ser de la batalla, así que si no te gustan las batallas, este no es tu programa, pero si te gustan las batallas, no te vayas, porque vas a flipar y te va a encantar. Hoy nos vamos a rebozar en el relato de Tito Livio, de Apiano, de Polibio. Es un poco lío, vamos a ir saltando de una fuente a otra para hilvanar, para crear un relato épico y lo más realista posible dentro de lo que cabe, porque las fuentes son un poco alucinancia a veces, de lo que tengamos por ahí. Te pongo rápidamente en antecedentes. El programa anterior de la República acabó con una entrevista entre Aníbal y Publio Cornelio Escipión, una entrevista que yo creo que no es descabellado pensar que sucediera, aunque otro tema son las palabras que ponen en sus bocas los autores antiguos. Eso es pura inventada, filosófica, maravillosa, para justificar su forma de pensar, para justificar su tiempo. Maravilla, pero invent absoluto. Y el programa acabó ahí, sin acuerdo entre ambos y volviendo cada uno a sus campamentos. En cuanto pisaron los propios campamentos, la orden fue la misma en los dos bandos. Preparad las armas. Se venía la batalla definitiva. Sabían, tanto Aníbal como Escipión, que si la fortuna estaba de su lado, luchaban por la gloria eterna. Esto ya no iba de arrebatar una ciudad estratégica a un enemigo, ni de hacer un golpe de mano, no. Ambos sabían que en menos de 24 horas se sabría quién dictaría la ley, quién impondría su pezuña al resto de pueblos del Mediterráneo, Roma o Cartago. El premio era ese, el premio era el mundo entero, no era el control de África ni el control de Italia. Era quien sería la potencia dominadora en los próximos siglos. Pero claro, el riesgo era igual de bestia que la recompensa. Los romanos estaban en una tierra extraña, sin posibilidad de escapar si la cosa salía mal. Y para Cartago se estaba jugando lo último ya. Te he dicho en la introducción que estaba Aníbal con la última bala, y es verdad, porque si perdían se enfrentaban seriamente a la destrucción inmediata. Por lo que al día siguiente, al amanecer, todo estaba listo. Allí estaban los dos generales más legendarios y los dos ejércitos de las dos superpotencias de esa parte del mundo de la época. Ese día o coronaban su leyenda como héroes para siempre o tiraban por tierra toda la gloria conseguida hasta entonces. Los ánimos entre las tropas eran una montaña rusa entre la esperanza y el terror.
Los soldados miraban sus propias filas, luego las de los enemigos, y calculaban sus fuerzas. Y lo que a ellos no se les ocurría, a lo que ellos no podían ya pensar, ya se encargaban sus generales de metérselo en la cabeza. Imagínate a los dos, recorriendo las filas. Imagínate a Aníbal, caminando entre sus soldados, con la voz ronca, mirando a los ojos a sus veteranos. ¡Acordaos de Italia! 16 años conquistando su suelo, destruyendo sus alianzas. Nos han tenido miedo y nos tienen miedo. ¿Veis a esos romanos? Son los mismos a los que hemos pasado a cuchillo una y otra vez. Tú, soldado, yo recuerdo tu valor en Cannas. Y tú estuviste en Trasimeno, yo te vi luchar allí. No olvides quién eres. No olvidéis quiénes sois. En el otro bando, Escipión les hablaba de las victorias en Hispania, de las victorias en África. ¡Miradlos! Tienen miedo. Me pidieron la paz temblando y la rompieron porque no son más que una banda de traidores. Los dioses están con nosotros. ¡Lo he visto! Os prometo que hoy se acaba vuestro sufrimiento. Detrás de ese ejército está el botín de Cartago y después el regreso a casa. A abrazar a vuestras esposas, a vuestros hijos. Miradme bien, legionarios. Hoy recogeréis el fruto de vuestro esfuerzo. Además, Escipión, que le gustaba adornar, le gustaba ponerle pataticas al filete, les contó su propia versión de la reunión privada con Aníbal, que podía tergiversar a su gusto porque no hubo testigos, salvo esos supuestos escribas. Les hablaba de tal manera que parecía que ya había ganado la batalla antes de empezar. Después de esas arengas, Escipión desplegó sus líneas. Tito Livio nos cuenta que primero puso los Astati en la vanguardia, detrás los príncipes y cerrando la formación los Triari, los veteranos. Pero ojo, atención, porque aquí hizo algo distinto. No colocó a las cohortes en formación quincunx, en bloque compacto, en el clásico tablero de ajedrez, no. Dejó espacios abiertos entre los manípulos, creando carriles vacíos. ¿Por qué? Porque quería que cuando los elefantes cargaran, tuvieran por dónde pasar y no arrasaran a la formación romana. En los flancos colocó a sus mejores. A Lelio, su ya eterno legado y su eterna mano derecha, lo puso al mando de la caballería italiana en el ala izquierda. A Masinisa, con sus incalculable valor jinetes númidas, en el ala derecha. ¿Y qué hizo con esos pasillos interiores vacíos que había dejado en el centro? Los llenó de huélites, la infantería ligera, para camuflar la trampa. Su orden fue clarísima. En cuanto vieran la embestida de los animales, de los elefantes, de las bestias, debían replegarse o correr hacia los lados, pegándose a la infantería pesada. La idea era abrirle la puerta al elefante que viniera para que cruzara por ese corredor mientras lo acribillaban desde ambos lados sin piedad. Es lo que, si has jugado a fútbol en el colegio, por ejemplo, el túnel. Entonces tú pasabas por el túnel y te daban collejas. Pues aquí los elefantes, pero a flechazos. Aníbal, por su parte, quería seguir sembrando el terror, así que puso toda la carne en el asador. En primera línea colocó a los elefantes. 80 elefantes. Nunca antes había juntado tantos. Polibio incluso dice que fueron más, imagínate. Aunque hay aquí un matiz. Plinio nos cuenta, citando al rey Juba II, que los elefantes que presentó Aníbal en Zama no eran de los gigantes, de los grandes, sino que eran elefantes de bosque norteafricanos, más pequeños y asustadizos que los que usaba, por ejemplo, Pirro. Detrás de los animales, situó a la carne de cañón. Tropas auxiliares de ligures y galos, mezclados con honderos baleares y mauritanos. En la segunda línea, la cosa se ponía ya seria. Ahí estaban los cartagineses, los africanos y una legión de macedonios. Y dejando un pequeño espacio, dejó en la reserva a sus veteranos de Italia, aunque la mayoría les seguían porque no tenían más remedio, no por gusto, pero ahí estaban. El problema, según cuentan las fuentes romanas, es que aquello era una mezcla imposible de lenguas, de leyes, de ropas, de armas. Un sin Dios, un sin dioses. ¿Cómo motivas a un ejército que no se entiende entre sí? Aníbal tuvo que personalizar el mensaje grupo a grupo. A los mercenarios fue directos al bolsillo. Vosotros, escuchadme. ¿Queréis oro? ¿Queréis riquezas? Allí enfrente lo tenéis todo. Romped sus filas y os pagaré al contado. Todo el botín será vuestro. ¿A los galos? ¿Qué les iba a decir a los galos? A los galos les encendió la sangre, avivando ese odio natural que sentían por los romanos. ¡Galos! ¡Miradlos! Ahí están. Son los romanos. Los mismos que quemaron vuestras aldeas. ¡Desatad vuestro odio!
Hoy nos bañaremos con su sangre. A los ligures, que venían de montañas secas y duras, les puso la miel en los labios, prometiéndoles las llanuras fértiles de Italia. Y a los mauritanos y númidas les metió el miedo en el cuerpo, porque si perdían, sufrirían la tiranía brutal de Masinisa. Pero con los suyos, con los cartagineses, el tono cambió. Cartagineses, compatriotas, hermanos, no miréis al frente, mirad atrás. Detrás nuestro están las murallas de Cartago, están vuestros dioses, están las tumbas de vuestros padres. Si caemos hoy, mañana vuestras esposas serán esclavas de los romanos. No tenemos elección, o el mundo es nuestro, o Cartago muere hoy aquí. Aníbal y los jefes de cada tribu estaban aún soltando sus discursos, muchos a gritos y con traductores de por medio para que los entendiera aquella mezcla de diferentes pueblos, cuando, según Tito Livio, y esto es muy importante, según la versión de Tito Livio, de repente el campamento romano estalló. Empezaron a sonar todas las trompetas y todos los cuernos a la vez. El estruendo fue tan infernal que los elefantes de Aníbal entraron en pánico. En ala izquierda, los animales se volvieron locos y en lugar de atacar, cargaron contra los suyos, aplastando a los mauritanos y númidas de su propio bando. Masinisa vio en ese momento la oportunidad perfecta. Aprovechó el terror para destrozar esa parte de la formación que se había quedado sin defensa, para atacar sin piedad. Pero esta es la versión de Tito Livio. Según Polibio, las caballerías númidas ya llevaban un rato pegándose cuando sucedió eso. También dice que Aníbal dio orden que sus elefantes atacaran primero y coincide en el desconcierto y el ataque crucial de Masinisa. Apiano, por su parte, dice que fueron los elefantes los primeros en atacar y también coincide en que los númidas de Masinisa fueron clave. O sea, aquí ponte en la cabeza, métete en la cabeza que sin Masinisa aquí no hay victoria romana. Seguiremos principalmente a partir de aquí el relato de Apiano, porque es mucho más peliculero, mucho más épico, y es que es alucinante, vas a flipar. En el centro, la cosa se puso feísima. Los elefantes estaban pisoteando a la infantería romana. Los legionarios, con el peso de sus armaduras, eran demasiado lentos, no podían esquivar las embestidas ni maniobrar para perseguirlos, estaban siendo totalmente aplastados. Viendo el desastre, Escipión tuvo que improvisar. Llamó a los jinetes itálicos que estaban en retaguardia, que iban más ligeros de equipo, y les dio una orden que parecía suicida. ¡Desmontad! Sí, les hizo bajar de sus caballos, asustados que estaban, para combatir a pie. Les ordenó correr alrededor de los elefantes y coserlos a flechazos y a jabardinazos. Y para que nadie dudara de las órdenes, el propio Escipión, cuenta Apiano, fue el primero en saltar de su caballo y herir personalmente al primer elefante que cargó contra él. Al ver a su general jugándose la vida, los demás recuperaron el valor, rodearon a los elefantes y, atacando desde todas partes, lograron ponerlos en fuga. Con el campo limpio de esos monstruos enormes, las fuentes antiguas les llaman bestias directamente, la batalla volvió a ser cosa de seres humanos y de caballos. En el ala derecha, Lelio destrozó a los númidas. Fue allí donde Masinisa clavó una flecha al príncipe enemigo, a Masates. De momento estaba pareciendo una victoria fácil, pero Aníbal reaccionó rápido. Voló hacia esa zona y logró restablecer la línea antes de que se desmoronara. Por su parte, en el ala izquierda la cosa estaba igualada. Octavio luchaba contra celtas y contra ligures y ambos bandos lo estaban pasando francamente mal. Escipión, viendo el apuro, envió al tribuno Termo con tropas de élite para ayudar. Y aquí es donde empieza el juego táctico. Aníbal, tras arreglar el desaguisado de la izquierda, cabalgó hacia los celtas y ligures trayéndose a toda su segunda línea, a los cartagineses y africanos. Escipión lo vio venir y al instante movió otro cuerpo de tropas en paralelo para interceptar. De repente, según el relato de Apiano, los dos generales más grandes de la historia antigua, con perdón de Alejandro Magno, se encontraron frente a frente en el caos del combate. Y dicen las crónicas, según Apiano, que los soldados de ambos bandos, al ver a sus líderes tan cerca, lucharon como nunca, con una furia inigualable, nadie cedía. El combate se había vuelto largo, sangriento, incierto, nadie ganaba. Y entonces ocurrió lo que estamos todos esperando. Ocurrió la película. Ambos generales, Escipión y Aníbal, se lanzaron el uno frente al otro, el uno contra el otro, para decidir la suerte de la batalla por la vía rápida, por el combate singular, un duelo a muerte entre ambos. Los dos dispararon sus lanzas al mismo tiempo. Escipión acertó en el escudo de Aníbal, clavando el arma en la madera, pero Aníbal apuntó al animal, al caballo, e hirió
a la montura de Escipión. El caballo, rabiando de dolor, arrastró al general romano hacia la retaguardia, alejándolo del combate. Pero Escipión no se rindió, montó en otro caballo fresco y cargó de nuevo contra Aníbal. Volvió a lanzar su jabalina, pero esta vez falló y mató a un jinete que estaba al lado de Aníbal. En ese momento llegó Masinisa, que se había enterado de lo que estaba pasando. Y lo más importante, los soldados romanos, al ver a su general peleando en el fango, peleando en medio de la batalla como un legionario más, entraron en un frenesí de violencia y cargaron con tal furia que las fuerzas cartaginesas se dieron a la fuga. Aníbal intentó pararlos, cabalgó junto a sus hombres, pidiéndoles, suplicándoles que volvieran a la formación. ¡Volved! ¡Volved! ¡No os vayáis! Pero fue inútil, el pánico les dominaba. Al ver que perdía el control, Aníbal jugó su última carta. Lanzó al combate a sus veteranos de Italia, la reserva que tenía guardada y fresca, esperando pillar a los romanos desprevenidos y desordenados en la persecución. Pero los romanos en ese momento demostraron una disciplina de hierro. Adivinaron la intención de los cartagineses. Se pasaron unos a otros la voz de alto el fuego, frenaron la persecución en seco y se reagruparon en formación de batalla. Y así llegaron al final. Ya no había caballos, ya no quedaban flechas ni jabalinas, solo quedaba la lucha cuerpo a cuerpo. Fue una matanza atroz, llena de gritos de dolor de los que caían, burlas salvajes de los que mataban, hasta que finalmente los itálicos rompieron la línea y lograron la victoria definitiva. Aníbal, en plena huida, se topó con una masa de jinetes númidas que corrían hacia él. Lejos de rendirse, los frenó y les suplicó que no lo abandonaran. Los convenció y, poniéndose al frente, los lanzó de nuevo al combate, esperando provocar un contraataque general. Primero, chocaron con los masilios, la tribu de Masinisa, y aquí la batalla se convirtió en algo personal, un duelo exclusivo entre Masinisa y Aníbal. Se atacaron con una furia ciega. Masinisa clavó su dardo en el escudo de Aníbal. Aníbal respondió atacando al caballo de su enemigo. Otra vez, Aníbal, deja de atacar a los caballos, ataca al tío, hombre. Masinisa cayó al suelo, pero se levantó como un resorte, como si tuviera un muelle. Se lanzó a pie contra Aníbal. Un jinete enemigo intentó atropellarlo, pero Masinisa lo mató en el acto. Masinisa paraba los golpes con un escudo hecho de piel de elefante, dice Apiano. Era tan duro que cuando las jabalinas quedaban clavadas, él las arrancaba y se las devolvía a Aníbal. En uno de esos intercambios, Masinisa recibió una herida en el brazo y tuvo que retirarse unos segundos. Escipión se enteró y, asustado por la suerte que podía correr Masinisa, su aliado corrió a socorrerlo. Pero para cuando llegó, Masinisa, que era durísimo, ya se había vendado él mismo la herida y volvía a la carga montado en un caballo nuevo. La batalla estaba otra vez empatada. Los soldados miraban alucinados el valor de sus generales, y entonces ocurrió la tragedia para Cartago. Aníbal vio a lo lejos, sobre una colina, un cuerpo de tropas de íberos y de celtas, y decidió cabalgar hacia ellos para atraerlos al combate. Fue un movimiento táctico ir hacia ellos, pero sus hombres no lo entendieron. Al ver a su general alejarse hacia la colina, muchos pensaron que estaba huyendo. El pánico se fue contagiando. Aníbal se va. ¿Dónde va? ¡Que el jefe nos deja tirados! Y empezaron a abandonar la lucha y huyeron en desorden, en desbandada, cada uno por donde pudo. Los romanos, igual de confundidos, creyeron que la batalla había terminado y se lanzaron a una persecución desordenada, sin entender que en realidad lo que estaba haciendo Aníbal era ir a buscar refuerzos. Aníbal no huía, todos estaban equivocando. Regresó de la colina reforzado con las tropas de íberos y celtas que había ido a buscar, y Escipión reaccionó con una maniobra militar perfecta. Al verlos volver, frenó en seco la persecución desordenada, los hizo volver a sus tropas a toda prisa y formó una nueva línea de batalla. Esta vez, el muro romano era mucho más denso y numeroso que los refuerzos que bajaban de la colina. El choque final fue breve. Escipión, según las fuentes, los barrió sin dificultad. Ahora sí, habiendo fracasado ese último intento suicida, Aníbal perdió toda esperanza y huyó. Empezó entonces una cacería humana. Muchos jinetes salieron tras él, pero el más obstinado era Masinisa. A pesar de estar herido y sangrando, lo acosaba de cerca, lo perseguía. Su sueño era capturar vivo a la leyenda cartaginesa y entregárselo a Escipión como trofeo. Pero se hizo de noche, y la noche salvó a Aníbal. Al amparo de las sombras, logró despistar a sus perseguidores y llegó a una ciudad llamada Ton, con solo 20 jinetes supervivientes. Allí se encontró un panorama peligroso. Tú imagínate, entras ahí, huyendo, con 20 jinetes, y te encuentras
que la ciudad está llena de fugitivos brucios, itálicos del sur e íberos. Aníbal los miró y pensó, aquí no estoy seguro. No se fiaba de la impulsividad salvaje de los íberos, como dicen las fuentes, y tampoco se fiaba mucho menos de los brucios. Temía que, siendo compatriotas de Escipión, lo traicionaran y lo entregaran atado. ¿Para qué? Para conseguir el perdón de Roma. Porque las tornas habían cambiado y ahora Aníbal era el fugitivo. Así que esa misma noche escapó en secreto de Tón de su propio refugio con un solo jinete de total confianza. Imagínate la situación de Aníbal. Y comenzó una cabalgada inhumana, 2 días y 2 noches sin parar, hasta llegar a la ciudad costera de Adrumetum. Y aquí viene la sorpresa final de la versión de Apiano. En lugar de rendirse, Aníbal encontró allí a parte de su ejército guardando trigo y empezó a reclutar de nuevo. Recuperó a supervivientes, preparó armas y máquinas de guerra, porque la leyenda no se daba por vencida. La versión de Tito Livio, que es más parecida a la de Polibio, nos ofrece unos matices diferentes. Nos dice que al empezar la batalla, y ahora vamos a rebobinar, porque la versión de Tito Livio, que es parecida a la de Polibio, nos ofrece unos matices diferentes. Hasta ahora yo te he narrado lo que ocurre según la versión de Apiano, que es la más cinematográfica de todas. Pero Tito Livio nos cuenta que al empezar la batalla, en el centro, algunos elefantes sí que se lanzaron a ciegas contra los romanos, causaron estragos brutales entre los buélites, pero el plan de Escipión de los pasillos funcionó. Los soldados ligeros, aunque recibían muchas heridas, se apartaban en el último segundo, saltando hacia los huecos de los manípulos. Abrían el paso para que el elefante corriera por el pasillo sin aplastarlos y en cuanto pasaba, ¡chaca!, fuego cruzado. Les llovían lanzas de ambos lados. Al final, acribillados por todas partes, estos elefantes también huyeron despavoridos hacia los flancos, llevándose por delante a gran parte de la caballería cartaginesa de la derecha. Y allí estaba Lelio, listo para rematar. Al ver a todos descompuestos, a los jinetes cartagineses descompuestos, cargó para convertir esa confusión en una auténtica masacre. Siguiendo esta versión, el ejército de Aníbal estaba descubierto por los flancos, sin caballos que les protegieran, estaban literalmente en pelotas los soldados de infantería. Y así chocó la infantería, y desde el primer segundo, la moral y la fuerza de ambos no estaban equilibradas. Livio cuenta que hubo un detalle que parece una tontería al contarlo, pero que en el momento de la verdad fue decisivo, y es que fue el grito de guerra. El de los romanos era un solo rugido, uniforme, terrible, ensordecedor. El de los enemigos, en cambio, era una cacofonía de voces discordantes, una mezcla de idiomas distintos que no empastaban, algo que también deberíamos poner en cuarentena, porque esto es Tito Livio Style. Y luego estaba la física, las leyes de la física. El ataque romano era un bloque sólido. Presionaban con el propio peso de sus cuerpos y de sus armaduras. Recuerda, no era el tipo de guerra romano, no era como películas como Braveheart, que van corriendo a lo loco, no. Esto era una apisonadora. La infantería iba avanzando. Iban empujando. En la primera carga los romanos barrieron. Avanzaban clavando el hombro y el escudo, empujando como una apisonadora, ganando terreno como si nadie se les opusiera. Además, cuenta Tito Livio que las filas de atrás empujaban a las de adelante, multiplicando la fuerza del impacto. Y aquí viene el desastre. La primera línea de Aníbal, los auxiliares, comenzó a ceder y retrocedió buscando refugio en la segunda línea, donde estaban los cartagineses y los africanos. Pero la segunda línea, según Tito Livio, no se abrió. Los cartagineses, muertos de miedo de que los romanos se colaran por los huecos y abrían filas, se quedaron quietos como estatuas. Al ver que sus propios aliados les cerraban la puerta en la cara, los mercenarios, según Tito Livio, entraron en pánico y comenzaron a matar a los cartagineses que no les dejaban pasar. Y de repente, según esta versión, se libraban 2 batallas a la vez. Los cartagineses tenían que luchar contra los romanos que venían de frente y contra sus propios mercenarios que les atacaban por la rabia de la traición. Al final, los cartagineses no tuvieron piedad. Cerraron filas y obligaron a los supervivientes a huir hacia los lados, hacia las alas, fuera del campo de batalla. Tenían que sacarse de encima a esa tropa desmoralizada y herida para mantener su formación intacta
para lo que se venía, que era la infantería romana. Es posible que esta escena sea una interpretación dramática de las fuentes para justificar por qué la segunda línea no actuó antes. Pero sea como fuere, en ese momento, el campo de batalla se había convertido en una pesadilla. El suelo donde antes estaban luchando los auxiliares estaba tan cubierto de cadáveres, de armas y de charcos de sangre por todas partes que era más difícil caminar por allí que romper las filas enemigas. Los Astati, la primera línea romana, perdió la formación. Perseguían a los que huían pisando cuerpos, resbalándose por la sangre, cada uno por su lado. Al ver ese desorden, la segunda línea, los príncipes, también comenzó a tambalearse. Y aquí Escipión demostró una frialdad gélida. Al ver el caos, mandó tocar retirada inmediata a los Astati. Paró el combate, hizo retirar a los heridos a la retaguardia y reorganizó todo el frente sobre la marcha. Puso a los Astati en el centro y movió a los príncipes y a los Triari a las alas para hacer la línea más sólida y segura. Así empezó una nueva batalla, la definitiva. Ahora sí se enfrentaban los auténticos enemigos, veteranos contra veteranos. Estaban igualados en armas, en experiencia, en fama y en esperanza. Pero los romanos tenían dos ventajas. Eran más, y además su moral estaba por las nubes tras haber destrozado ya a la primera línea y haberse salvado de los elefantes. Y entonces ocurrió. Lelio y Masinisa, que habían perseguido a la caballería enemiga un buen rato, regresaron justo a tiempo, en el momento justo. Cargaron sobre la retaguardia del ejército de Aníbal como un mazo. Esa carga final fue lo que destrozó a los cartagineses. Y lo que siguió después fue una matanza. Los que no morían allí mismo en el sitio y conseguían escapar eran cazados por los jinetes. El balance fue brutal. Cuentan las fuentes, en este caso Tito Livio, que fueron más de 20.000 los muertos entre cartagineses y aliados y casi otros tantos prisioneros. Roma capturó 132 estandartes y 11 elefantes. Escipión apenas perdió 1.500 hombres. La victoria romana fue total. Y si te lo estás preguntando, sí, no son imaginaciones tuyas. Esta última maniobra se parece mucho a la batalla de Cannas, pero al revés. Escipión colocó a sus más potentes en los flancos, eran más, fueron poco a poco envolviendo, y en el momento decisivo, la caballería de Lelio y Masinisa golpeó como un yunque. El alumno había superado al maestro y lo había derrotado. En medio del desastre de este fin de la batalla, yo te he contado antes que Aníbal se fue a una ciudad llamada Ton y después huyó. Aquí cambia la versión, pero el destino es el mismo. Aníbal aprovecha la confusión, según Tito Livio y Polibio, reúne a unos pocos jinetes y escapa hacia Adrumeto. Aníbal lo había intentado todo, no se le puede reprochar nada. Antes de la batalla, durante el combate y hasta el último segundo antes de huir lo había intentado. De hecho, el propio Escipión, según dice Tito Livio, y los expertos militares de su época, coinciden en que aquel día Aníbal dirigió el ejército cartaginés con una maestría única y merecía todos los elogios posibles. Su táctica fue impecable. Primero puso a los elefantes, contando con que su fuerza bruta rompería la formación romana, que era justo donde los romanos eran fuertes. Detrás puso a los auxiliares, esa mezcla de mercenarios, para usarlos de escudo, de carne de cañón. Quería que los romanos se cansaran matándolos, que se dejaran las espadas machacando a los de la primera línea, y detrás reservó a los suyos, a los cartagineses, a los africanos. Tito Livio dice que eran su mejor carta. Quería que entraran en combate frescos e intactos para luchar contra unos romanos que ya, según sus cálculos, estarían agotados y heridos. A los itálicos, de los que no se fiaba un pelo, los dejó al final del todo, separaos por si acaso. Tras esta última demostración de genio militar de nuestro tuerto amigo cartaginés, se refugió, como te he dicho antes, en Adrumeto, pero pronto lo llamaron desde Cartago. Y aquí te tiro un dato que te va a dejar con los ojos abiertos. Aníbal regresaba a Cartago 36 años después de haber salido de allí. Se fue siendo un niño con su padre, recuerda la escena del juramento. Y al entrar al Senado cartaginés no puso excusas. Aníbal no era de los que se excusaban en cosas raras, no, fue brutalmente honesto. No he perdido una batalla, señores. He perdido la guerra. No hay recursos, no hay más hombres, no hay más. Si queréis que Cartago siga existiendo mañana,
La única esperanza es firmar la paz hoy. ¡Rendíos! Ese era el mensaje que tenía Aníbal para los senadores cartagineses. Escipión, por su parte, tras lograr aquella victoria espléndida, cumplió con su tradición, con la tradición romana sagrada de los generales romanos, se vistió para el sacrificio y prendió fuego a los despojos menos valiosos. Una gran hoguera de armas y pertrechos enemigos iluminó el campo de batalla. Lo valioso, por supuesto, se lo guardó. Envió a Roma a su fiel Lelio con un cargamento impresionante, envió 10 talentos de oro, 2.500 de plata, marfiles tallados y los presos más ilustres. El resto del botín se vendió y el dinero se repartió entre la tropa. También nos cuentan las fuentes que hubo medallas para los héroes de la batalla y un gesto simbólico. Escipión volvía a coronar a Masinisa, confirmándolo como rey indiscutible de los númidas. El balance final de esta versión de la guerra fue una locura. Vamos a recapitular. 2.500 hombres que perdió Roma, Masinisa bastantes más, Cartago 25.000 muertos y miles de prisioneros. Hay algunos autores que dicen 8.500, otros dicen que más. Curiosamente también hubo cambios de chaqueta. 300 íberos desertaron a Escipión y 800 númidas volvieron con Masinisa. Dijeron, ¡hey! Que nos hemos equivocado. Pero cuidado, porque antes de saber el resultado de Zama, Cartago había enviado órdenes desesperadas a Magón, que estaba en el norte, para que invadiera Italia con mercenarios celtas. Los romanos interceptaron esas cartas, se asustaron y mandaron a Escipión más refuerzos y más dinero por si acaso. No hicieron falta. Escipión en ese momento ya lo sabía. Sabía que Cartago estaba conmocionada, sabía que era el momento de amenazarla desde todos los ángulos posibles y era el momento de ejercer presión. Primero, envió a Lelio para dar la noticia de la gran victoria a Roma. Segundo, ordenó a Neo Octavio que marchara con las legiones por tierra directo hacia Cartago, hacia la capital. Y tercero, él mismo unió su flota con la nueva flota de Léntulo, que estaba allí a regañadientes, salió de Útica y puso rumbo al puerto de Cartago. Bloqueo absoluto de la capital púnica. Mientras Escipión se movía hacia la capital, por mar, los cartagineses, al enterarse de que Aníbal había caído, enviaron una embajada en un barco pequeño y rápido que se encontró con la embarcación de Escipión. A bordo iban 2 peces gordos, Anón el Grande y Asdrúbal el Grifo. Según Livio, la embajada fue de 10 personalidades. Esto es, según Apiano, fueron estos 2, pero según Livio fueron más. Llevaban en la proa del barco un báculo de heraldo, símbolo de paz, cintas de lana, ramos de olivo, y extendían las manos suplicando piedad. Venían a parlamentar. Se acercaron entonces a la popa del barco de Escipión suplicando protección y compasión, y la respuesta de Escipión fue fría y tajante. No se detuvo a negociar. Les dijo simplemente que fueran a Tinete, donde él pondría allí su campamento, y que les esperara. Y aquí viene la intención auténtica de Escipión en ese momento. Envía a los diplomáticos a que vayan a otro sitio porque él tenía un plan. Él siguió navegando hasta el mismo puerto de Cartago. No quería explorar, no quería nada. Lo que quería era minar la moral del enemigo, presionar. Quería que los cartagineses vieran su flota desde las ventanas de sus casas, que sintieran el miedo, que vieran lo que les podía pasar. Una vez conseguido ese efecto, decir, os puedo destruir cuando quiera, cuando me dé la gana, dio media vuelta, volvió a Útica, a donde hizo llamar también a Neo Octavio. Las tropas por tierra se retiraron de Cartago, no hubo ataque a Cartago en ese momento, se retiraron. Y mientras marchaban hacia allí, les llegó un chivatazo. Venía ayuda cartaginesa. Era Vermina, el hijo de Sífax, que traía un ejército con muchos jinetes pero muy poca infantería. Escipión no se lo pensó ni medio segundo. Envió a todos sus jinetes y a parte de la infantería a interceptarlos. El choque, según cuentan las fuentes, ocurrió el primer día de la Saturnalia, el 17 de diciembre del año 202 a.C. Una ironía macabra, o sea, combatir en día de fiesta, en el día más feliz de todo el año romano. Nos cuenta que fue un combate breve y brutal. Los romanos mataron a 15.000 hombres, capturaron a 1.200 y se quedaron con 1.500 caballos. Vermina escapó de milagro entre el caos y la carnicería.
Resuelto este imprevisto, esta pequeña pausa para la publicidad, Escipión acampó de nuevo. Allí se presentaron en ese momento 30 embajadores parlamentarios desde Cartago, según Tito Livio, que antes nos había dicho 10, te he pillado, Tito Livio. Y, según Apiano, el representante, el jefe de todos, era un tal Asdrúbal Érifo, que habló y su parlamento estaba enfocado en no hemos roto la tregua, han sido unos pocos que rompieron la tregua, porque recuerda, en el programa anterior, los cartagineses habían roto una tregua al aprovecharse de un barco que había sido arrastrado por una tormenta y habían roto la tregua en ese momento. Entonces, Asdrúbal Érifo quería salvar los muebles como pudiera. Y según Apiano, nos dijo esto. Romanos, miradnos. Tanto Janón como yo tenemos las manos limpias de los crímenes que nos imputáis. Recordad quién salvó a vuestros embajadores cuando la turba quería su sangre. Fuimos nosotros. Os ruego que no condenéis a toda Cartago por los errores de unos pocos. Vosotros sabéis cómo funcionan las ciudades. El pueblo es como una veleta, gira hacia lo peor en cuanto un demagogo les regala los oídos. Nosotros intentamos frenarlos, lo juro, pero nos silenciaron, nos calumniaron. Escipión, os lo suplico, no juzguéis nuestro caos con la vara de vuestra disciplina. Vosotros sois un ejército, ¿nosotros qué somos? Somos una ciudad desesperada. Pensadlo. Pensadlo bien. ¿Qué lógica tendría romper la tregua? Ya habíamos entregado el dinero, habíamos reunido todo, habíamos rendido incluso la flota. Habíamos cedido el imperio. ¿Para qué íbamos a estropearlo todo robando unos barcos? No achaquéis a la malicia un acto de locura. Fue un dios cruel quien envió esa tormenta. Y fue el hambre, esa indigna consejera, la que empujó a la gente a saquear vuestras naves. Estábamos faltos de todo. No le pidáis honor ni reflexión a una masa que no tiene qué comer. Castigad al hambre, no a nosotros. Pero si no creéis nuestras excusas, si creéis que somos culpables, lo aceptamos. Somos culpables. Y por eso me arrastro ante ti. El inocente exige justicia y el culpable solo puede pedir piedad. Pero míranos, Escipión, míranos. Y al mirarnos, teme a los dioses. La fortuna es una rueda que gira rápido. Hoy suplican los que ayer amenazaban al mundo. Pensad en lo que éramos. Cartago, la reina de África. Teníamos el oro, teníamos el mar, teníamos los elefantes. Durante 16 años fuimos intocables. ¿Y qué nos queda hoy? Nada. Ya no miro a mis barcos para salvarme, ya no miro a mis murallas. Te miro a ti, Escipión. Mi vida depende de la mano que intenté morder ayer. Por eso te digo, usa tu victoria con cuidado. No seas cruel. La venganza de los dioses pende sobre el que abusa de su suerte. Sé grande, romano, sé moderado. No nos destruyas solo porque puedes. Perdónanos, para que el día de mañana, si la rueda gira y Roma cae, los dioses recuerden que fuisteis dignos en la victoria. Escipión, no temas la traición. El hombre prudente evita el fuego porque sabe que quema. Pero el hombre que ya se ha quemado, ese nunca vuelve a acercar la mano al fuego. Nosotros ya nos hemos quemado. El dolor de este castigo es vuestra mejor garantía. Somos más de fiar ahora que estamos rotos que cuando éramos orgullosos. Y piensa, Escipión, en tu legado. Dices que los cartagineses somos crueles y pérfidos. Si nos destruyes ahora que estamos indefensos ante ti, de rodillas, ¿en qué te diferencias de nosotros? El desesperado comete errores porque no ve salida, pero tú lo tienes todo. Tienes el poder, tienes la gloria, tienes la victoria, tienes el lujo de poder perdonar. No quemes Cartago, por favor. Una montaña de cenizas no cuenta ninguna historia. Deja la ciudad en pie, que el mundo vea nuestras murallas y diga: Roma pudo destruir esto, pero eligió perdonar. Eso es lo que os ha hecho dueños del mundo. Vuestras espadas sí, también, pero también vuestra templanza. En cuanto a las condiciones, no discutiremos. Barcos, dinero, elefantes, prisioneros, escribid lo que queráis, firmaremos lo que sea. Nuestras vidas están en vuestras manos. Al acabar de hablar, Érifo se echó a llorar. Escipión los hizo salir y entonces se reunió
con el Consejo de Guerra. El ambiente en el Consejo de Guerra estaba caldeadísimo. Si hacemos un paralelismo en la política norteamericana de palomas y halcones, ahí solo había halcones. La mayoría de los oficiales quería arrasar Cartago, quería borrarla del mapa. La rabia de la batalla, la rabia de 16 años de lucha contra ellos, de haber perdido familiares, gente, tal, le servía la sangre. Sin embargo, Escipión tenía que echar cuentas. Escipión tenía que pensar. Pensar con la cabeza y no con el corazón. Y vamos a hacer un breve repaso de la situación. Vale, acaba de ganar la batalla de Zama, perfecto. Vamos a asediar Cartago. Cartago es una ciudad poderosa, una ciudad fortificada, que llevaría meses rendir, quizá años. Y aquí entró el factor personal también. A Escipión le aterraba la idea de que el asedio se alargara tanto que el Senado enviara un sucesor. Escipión no estaba dispuesto, según esta versión, a que otro viniera a recoger el fruto de su victoria y se llevara la gloria de terminar de rendir Cartago. Así que, por una parte, llevado por el pragmatismo de no podemos permitirnos un asedio tan largo y llevado por el ego de no me va a venir otro cual trapa aquí a quitarme lo que me estoy currando, la tierra para quien la trabaja y la victoria para quien se la curra, decidió conceder la paz a los cartagineses. Pero vamos a tener un lío aquí, porque Escipión concede la paz, pero luego hay que ratificarla en Roma, por lo que eso tenlo en cuenta. Al día siguiente, Escipión volvió a llamar a los parlamentarios, pero antes de hablar de paz, les echó una bronca monumental, la bronca de sus vidas, una bronca que voy a reconstruir a partir de lo que dicen las fuentes para intentar teatralizar lo que posiblemente pasara. Os miro, nobles embajadores de Cartago, y no puedo evitar preguntarme ¿por qué? ¿Por qué debería creeros esta vez? Hace unos meses vinisteis igual, os arrodillasteis, jurasteis por los dioses, llorasteis, firmasteis treguas, y en cuanto os disteis la vuelta, nos atacasteis. Os burlasteis de Júpiter y de vuestra propia palabra. Vuestra fe púnica vale menos que el polvo de este suelo. Si por mí fuera, arrasaría vuestra ciudad hoy mismo, pero Roma es más grande que vuestra traición. Por lo que habéis tenido suerte. Viviréis. Conservaréis vuestras leyes. Conservaréis vuestras tierras. Mis legiones dejarán de saquear hoy mismo. Pero el precio de vuestra vida es vuestro poder. Escuchad bien, porque no lo pienso repetir. Primero, quiero a todos los prisioneros, desertores y fugitivos devueltos. A todos. Segundo, vuestra flota. Ya está, se acabó. Entregaréis todas las naves de guerra, todas. Pero quedaros con 10 trirremes para espantar piratas, ya está. El resto del Mediterráneo es nuestro. El mar es nuestro. Tercero, quiero a Magón fuera de Italia en 60 días. Cuarto, los elefantes. Esos bichos terribles, entregaréis los que tenéis domados. Y olvidaos de cazar más. No volveréis a usar bestias de esas para matar romanos. Quinto, y esto es lo más importante, se acabaron las guerras por vuestra cuenta. No levantaréis la espada ni en África ni fuera de ella sin el permiso expreso del Senado y del pueblo de Roma. Si alguien os ataca, vendréis a Roma a pedir permiso para defenderos. ¿Entendido? Sexto, devolveréis a Masinisa todo lo que le habéis robado y firmaréis una alianza con él. Masinisa será vuestro vecino y mi representante. Mis ojos aquí. Séptimo y último, pagaréis 10.000 talentos de plata. Pero como sé que no los tenéis y soy una persona razonable, estaréis pagando durante 50 años. Vuestros hijos y vuestros nietos pagarán vuestros errores. Y hablando de hijos, para asegurarme de que esta vez no me traicionáis, entregaréis 100 rehenes. 100. No pongas esa cara, 100. De entre 14 y 30 años. Yo mismo los elegiré. Vuestra juventud vivirá en Roma, bajo mi techo, para garantizar que sus padres cumplen su palabra. Ah, y se me olvidaba. Había dicho último, pero no era lo último. Una ultimísima cosa. Esos barcos que nos robasteis durante la tregua, los quiero aquí ahora.
Si esos barcos no aparecen, junto con sus cargas, por supuesto, este trato es papel mojado y no habrá piedad. Os arrasaremos. Ahora, marchaos y rezad para que el Senado ratifique mi clemencia. Los embajadores regresaron a Cartago, entraron al Senado y leyeron las durísimas condiciones que ponía Escipión. El ambiente en ese momento era un polvorín. La gente comenzó a agitarse, y entonces se levantó un tal Giscón, que no era Asdrúbal Giscón, y empezó a soltar un discurso incendiario aconsejando rechazar la paz, y la multitud fuera le aplaudía. Aníbal, que estaba allí viendo cómo su ciudad estaba al borde de la aniquilación, no pudo soportar esa sarta de estupideces en un momento tan crítico. Indignado, sin pedir la palabra ni nada, se levantó, agarró a Giscón con su propia mano y lo arrancó a la fuerza de la tribuna tirándolo al suelo. Me lo imagino diciendo: ¡baja de ahí, cállate! El gesto fue un escándalo. En una sociedad civil libre como Cartago era, aquello era inadmisible. La gente empezó a gritar, a protestar por la violencia. Los senadores seguramente le dijeron: ¡General! ¡General! ¡General Barca! Que esto no es un campamento, aquí somos hombres libres, no puedes tratar a un orador como si fuera un recluta. Aníbal, el hombre de armas, se quedó desconcertado ante esa reacción. Se dio cuenta de que había metido la pata. Y dijo: tenéis razón, perdonadme. Pero miradme. Salí de esta ciudad cuando tenía 9 años. He vuelto con 45. Sé cómo organizar una línea de elefantes. Conozco bien lo que debe saber un soldado. Sé cómo emboscar y matar a cónsules romanos. Sé cómo sobrevivir en la nieve. Sé cómo sobrevivir, y mi ojo lo atestigua, a las condiciones más duras. Esas son mis leyes, esa es mi vida. Pero las leyes de aquí, las costumbres de la ciudad, de la política, tendréis que enseñármelas vosotros. Pero mientras aprendo modales, escuchadme bien. Ese hombre os vende humo. La paz es dura, pero necesaria. Firmad el tratado. Firmad, o no quedará nadie aquí para enseñarme nada de eso. Aníbal acabó convenciendo a todos de que la paz era necesaria. Era dura, sí, pero más duro era ser aniquilado. ¿Dónde va a parar? Solo quedaba un pequeño problema, un pequeño detallito. Los barcos romanos, esos capturados durante la tregua, habían aparecido, los que había pedido Escipión, pero la carga no. ¿Cómo? ¿Dónde está la carga? La carga la habían robado. Y era difícil encontrar a los culpables porque eran gente poderosa, oh sorpresa, Scooby-Doo quitándole la máscara al malo. Era gente que había hecho presión para oponerse a la paz. ¿Por qué? Para cubrir el delito. Tienes que entregar unos barcos con una carga que no tienes porque la has robado tú, pues vas a oponerte a la paz. Vas a ser capaz de llevar a tu ciudad a la aniquilación con tal de no ser descubierto. Al final acordaron devolver los barcos, buscar a las tripulaciones y pagarle a Escipión una indemnización en dinero por la carga que faltaba. Livio se hace eco en este momento de que algunos historiadores dicen que Aníbal se marchó directamente desde el campo de batalla a la costa, donde embarcó en una nave que ya estaba preparada de antemano y puso rumbo a la corte del rey Antíoco. Y que cuando Escipión exigió como primera condición que le fuese entregado a Aníbal, se le dijo que éste ya había abandonado África. Sea de una manera o de otra, cuando los embajadores cartagineses regresaron ante Escipión con el sí de Cartago, comenzó la burocracia. Escipión mandó a sus cuestores, que eran los contables del ejército, a hacer un inventario exhaustivo, revisaron los registros oficiales para ver qué bienes públicos había en las naves y exigieron a los particulares que declararan sus propiedades. La factura por el saqueo y las pérdidas fue astronómica. Se exigió el pago inmediato, en efectivo, de 25.000 libras de plata. A cambio de este pago, se les concedió una tregua de 3 meses, pero con una cláusula adicional que era básicamente una correa. Durante la tregua, Cartago tenía prohibido enviar embajadores a ninguna parte. A ninguna parte, excepto a Roma. Y si llegaba alguna embajada a Cartago, no podían dejarla marchar sin antes contarle al general romano quiénes eran y qué habían venido a pedir. Roma acababa de vencer en la batalla definitiva de la Segunda Guerra Púnica, y mientras se decidía si el Senado aceptaba o no la tregua, el control diplomático de Roma sobre Cartago era absoluto. La antaño orgullosa y poderosa Cartago ahora
estaba atada por una correa que sujetaba Publio Cornelio Escipión. Vaya, vaya. Voy a beber agua porque un día de estos me quedo sin garganta. ¿Te ha gustado el golpe? ¿Te ha gustado el golpe en el discurso de Escipión? ¡Pam! Y os girasteis y... pero más fuerte, en la mesa. Me gusta darle vehemencia, me gusta darle interpretación. Por ejemplo, si te has fijado también, he medio llorado con los embajadores, con el Erifo ese. He medio llorado ahí, he intentado darle... Estoy mejorando y eso me gusta. Me lo paso muy bien haciendo eso. Me gusta un montón. Y, claro, yo aquí he tenido que cortar porque se me iba de madre. Se me iba de madre. Porque ahora tenemos la sección sin música. Bienvenido, bienvenida. Sí, gracias por llegar hasta aquí, pero estamos metidos. Yo estoy aquí con la energía todavía. Lo que va a pasar ahora es que tenemos que hacer un encaje de bolillos porque ahora lo que ha sucedido es Escipión y Cartago han acordado las condiciones, pero tiene que ratificarlo el Senado. Irá en el programa siguiente de la República, irá la embajada a Roma y habrá un debate muy interesante con discursos sobre ¿destruimos Cartago o no la destruimos? ¿Qué ejemplo queremos dar al mundo? Si podemos elegir un único momento en el cual decidamos, que sabemos que no es nunca un punto exacto, la historia no es así, pero si tuviéramos que decidir, porque nos apuntan con una pistola en la cabeza, ¿en qué momento nace el Imperio Romano? Yo a lo loco me la juego y te digo que ha nacido hoy, con la victoria de Aníbal en Zama. Cartago está arrodillada, a pesar de que hubo un pequeño intento ahí de seguir con la guerra. Cartago ha quedado totalmente a merced de Escipión, ha sido aniquilado el ejército de Aníbal y aquí lo tenemos. Yo creo que aquí es donde empieza, porque todo se va a derivar a partir de aquí. El control del Mediterráneo, si te fijas, le he dado énfasis en el mar es nuestro, Mare Nostrum, para darle ahí, me gusta meter esas cositas. Ahora mismo es cuando empieza la hegemonía. Ahora vamos a ver una Roma diferente. Vamos a empezar a ver una Roma que va a intervenir en asuntos extranjeros y va a intervenir de manera potente, porque después de esto nos iremos a Grecia, Macedonia. Roma intervendrá para garantizar la libertad de los pueblos de Grecia. Va a ser muy interesante. El final de la Segunda Guerra Púnica es un momento clave, bisagra, para la historia de Roma. Y no puedo estar más feliz y más contento, además, en un programa que es muy especial para mí, en una semana muy especial. Se cumplen 2 años del fallecimiento de mi padre, justo en la batalla de Zama, y yo este programa se lo quiero dedicar principalmente a él, a mi padre, que estará ahí en el más allá, donde quiera que esté, comiendo jamón, quizá ahí departiendo con Tito Livio y con Polibio, diciendo, mira, es un cabrón, Tito Livio, esto es mentira, lo que ha dicho, jajaja, y riéndose. Como también estará el padre de mi amigo Rubén, que falleció también hace poco, y al que le quiero dedicar este programa, un programa que va a ser también dedicado a gente que no está pasando por su mejor momento también, como por ejemplo mis amigos Andreu, Lau, como Javi Meri, están pasando por momentos en la vida que a veces pues la vida nos pone a prueba y la vida nos deja temblando y nos arrodilla. Y yo en esta semana puedo decir que la tristeza ya está dando paso a la alegría, al poder disfrutar y poder recordar. Y yo, por ejemplo, la muerte de mi padre la llevo como los romanos, porque mientras recuerdes a los tuyos y los honres y sigan vivos en tu memoria, nunca se van a ir. Y aunque no diga tu nombre, también quiero dedicártelo a ti. Si estás pasando un mal momento, si estás pasando por una época oscura, quizá en la que no ves una salida a tu vida o no ves claro el futuro, has perdido tu trabajo, has perdido un familiar, has perdido un compañero peludo, un compañero plumoso o escamoso, que sepas que aquí estamos en este momento de historia romana, en este podcast, para estar ahí. Estos ratitos son para eso y yo los uso también para eso. Mientras grabo y mientras me emociono aquí con Roma, con Escipión, con Aníbal, con Zama, utilizo el podcast para eso. Porque creo firmemente en el poder que tiene el poder sanador que tiene el audio. Y a mí me hace mucha ilusión cuando alguien me dice que le ha ayudado mucho con Roma Eterna en un momento duro de su vida, porque yo no soy consciente de ello. Yo
me vacío aquí contigo. Me vacío primero interpretando y demás, y luego me vacío aquí hablándote de mis mierdas y de mi vida y de mis cosas, y a veces digo, ¿estaré molestando? Porque lo alargo, esto a veces alarga mucho y divago y tal, pero luego pienso, a ver, si no le gusta, pues lo quita, ¿no? Escuchas el programa, no te obliga a nadie a escuchar la sección sin música. Esto es la sección ya café para cafeteros. Y por eso aquí también quiero hoy reivindicar, en una semana tan importante para mí, quiero reivindicar, no con un discurso estoico barato de estos de Instagram, de 4 burpees a las 5 de la mañana, sino que la vida es jodida, la vida es dura, la vida nos da hostias, pero hay que levantarse y a veces no podemos solos. El tú mismo puedes, sonreír a la vida, eso a veces no funciona. Y apóyate en los demás, apóyate en los que quieres, apóyate. Y si quieres escribirme, yo estoy abierto a lo que me quieras contar. romaeternapodcast@gmail.com y aquí me tienes siempre. Yo te he acompañado durante muchas horas, son ya 172 programas de Roma Eterna que estén numerados, porque los de las lecturas pretorianas los numeraba diferentes, algunos especiales, o sea que debe haber igual 200 programas. Tengo que hacer una recopilación de todos para poner un poco de orden. Llevamos 91 de República y hemos llegado en estos 91 al 202 a.C. Imagínate cuando lleguemos a las cartas de Cicerón. Me cago en la leche. O sea, cago en sots. Cuando lleguemos a las cartas de Cicerón, eso va a ser... Porque eso es minuto a minuto. Es casi como una retransmisión de carrusel deportivo. Minuto a minuto las cartas, sí. ¿Por qué está dicho esto? Se nos vienen tiempos jugosos de historia romana. Esto sí que es verdad que la Segunda Guerra Púnica marca un punto de antes y después, porque cuando uno piensa en la República de verdad es esto. La Segunda Guerra Púnica. Es una Roma que está contra las cuerdas, porque cuando no hay un gran rival, no tiene gracia tampoco. Y cuando no hay un gran rival, Roma se va a comer a sí misma. O bicho que se devora a sí mismo. Pero vamos a tener a grandes enemigos. Vamos a tener a Mitrídates, que va a ser... O sea, le quiero dedicar mucho tiempo a Mitrídates porque es un personajón, como también le voy a dedicar el epílogo a Aníbal. Quiero ir a ver dónde fue, qué pasó con su vida, porque quizá no lo rastreamos en las fuentes, pero quiero buscar y quiero hacer un relato de qué pasó, qué fue de Aníbal después de Zama. Ya hemos hoy insinuado algo, fuentes dicen que huyó a la corte de Antíoco, gente que dice que fue a Cartago. Aquí te he presentado las dos. La escena en la que coge de la solapa al tipo al giscón y lo tira al suelo, ¿por qué no te callas?, es maravillosa. Pero luego tenemos al rey Yugurta. Eso va a ser también un espectáculo. Así que queda Roma Eterna para el rato. Y ya después, en 3 meses, tenemos el libro nuevo, Roma Victa, en marzo. Ya lo tienes en preventa donde tú quieras, en todas partes. Poco más si lo tienes en preventa en el microondas también. Hoy no tengo ningún anuncio así importante que decirte, simplemente que estoy haciendo en las redes sociales algo guay, algo curioso, y es que he empezado un calendario de Adviento, pero no un calendario de Adviento, es un calendario romano que no va hasta Navidad, sino que va hasta el 17 de diciembre, hasta las Saturnalia. Cada día voy abriendo una casilla de ese calendario y voy contando una historieta pues en Instagram y en Twitter, Blue Sky, Instagram. Búscame como Roma Eterna Podcast en Instagram o como Roma Eterna FM en Twitter y en Blue Sky, y ahí estoy haciendo cositas. También recuerda que ahora acabo de grabar Roma Eterna, pero ahora me voy a poner a grabar La Trastienda para el Patreon, que es un programa en el que profundizo sobre un tema. Eso ya es para muy, muy cafeteros, no afecta a la trama de Roma Eterna en absoluto. Profundizo sobre un tema que se haya quedado en el tintero, que eso ya dices, esto contarlo es un poco de enfermo, pero está ahí, te puedes suscribir al Patreon para verlos cada semana y ahora estoy grabándolo con vídeo. Tienes el vídeo y el audio. Así que yo desde aquí me despido. Si quieres el Patreon es patreon.com/Iván Martín, Iván con B, es mi Patreon personal, yo como divulgador, voy subiendo ahí guiones, voy subiendo cositas. También puedes apoyarme en el botoncito azul de iVoox, puedes apoyarme con una plataforma Ko-fi, como tú quieras, porque Roma Eterna sobrevive gracias a ti. Roma Eterna sobrevive gracias a ti, a que me escuchas, a que lo compartes, a que difundes la palabra, a que le dices a tus amigos, tus amigas, a tus familiares, oye, mira, tu compañero de trabajo, este podcast, este tío está loco, escúchalo, si te gusta Roma en la historia, porque este tío está zumbao. Y eso es el mejor halago que me puedes hacer. Que este tío está loco por Roma, porque... Sí. Aunque nos van a gustar poco ahora los romanos, te van a caer un poco mal. Te voy a contar cosas de los romanos, pero ahí está el tema. Hay que estar en las duras
ni en las maduras. Así que me despido, no sin antes desearte, como siempre, que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos en todo lo que te embarques esta semana. Y te espero. Pasaré lista, como siempre digo, pasaré y algún día lo haré. Te espero la semana que viene en el próximo programa de Roma a Eterna. La pausita cada vez más larga. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final, final. No tengo ningún anuncio así importante que hacer. Estuve hace unos días en el Autónoma de Barcelona hablando sobre el tema de divulgación y tal, y muy guay. Y quiero que sea un mes de diciembre un poco tranquilo porque se viene un año 2026 movidito. Ya te iré contando, pero se vienen cositas. Si estás por Madrid y por Barcelona, esto es para ti, solo para ti. No digas nada en comentarios, por favor, no hagas spoiler. Esto es para ti. No puedo decir mucho, pero si estás en Barcelona, guárdate el 15 de marzo. Y si estás en Madrid, guárdate el 22 de marzo. Y si quieres los dos, guárdate las dos. Porque se viene algo relacionado con Julio César. Y hasta aquí puedo leer, de momento. Hype. Guárdate esas dos fechas. Si estás en Barcelona, el 15 de marzo, y si estás en Madrid, el 22 de marzo. Y si estás por Girona, el 26 de marzo, creo recordar. Y ahí guárdate como nombre en clave Domiciano. Y eso puede ser también muy chulo. Así que aquí me despido ya de esta sección post créditos. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.